Bueno, muy bien, en Neuquén la temperatura a esta hora de la mañana. Me encanta, siempre digo lo mismo, ¿no? Soy medio como repetitivo, pero me encanta esta imagen que parece más una ciudad de... no está bien lo que voy a decir, así que no lo voy a decir. Me encanta esta imagen del ingreso. No está bien porque aparte me lo reprocho yo, ¿eh? No estaba bueno lo que... Y uno se está deconstruyendo de a poco, ¿vio? Todavía. Bueno, no sé, 21 grados la temperatura, es el ingreso a la capital de la provincia de Neuquén, 11.30.56.200, esa bandera flamante y flameando en esa zona de esta ciudad que es realmente muy, pero muy bella. Bueno, estamos con problemas de internet, algún día vamos a trabajar en algún lugar donde haya buena internet, ¿no? Imagino. Sí, yo creo que sí, que no va a faltar mucho tiempo. La máxima para hoy en la provincia de Neuquén, 27 grados de temperatura. Claro, se necesitan más computadoras, un poco más de gente, bueno, cosas que tenemos que ir reviendo porque si no se complica el asunto, ¿no? Vení nomás, no te hagas problema, es imposible que podamos estar así con esta cámara ahí frisada. 10:36 de la mañana, antes de volver a Silvana Varela, que ya se debe haber preparado el cafecito, Javier Milei, que busca ahora convocar a la oposición en su conjunto, le ofreció cargos, de hecho los mandó a llamar a integrantes de los partidos de izquierda. Dicen que sí tuvo un llamado telefónico del Pollo Sobrero, bueno, Javier Milei se conocen desde los pasillos de los canales de televisión y lo mandó a llamar. Javier Milei, por supuesto, dijo Pollo Sobrero que de ninguna manera podría ni siquiera sentarse a tomar un café seriamente con Milei. Bueno, también habló de algunos peronistas, dijo que, bueno, hay peronistas que han hecho bien las cosas, pero sobre todo, digo, después de las barbaridades que dijo, hay un video que habló de Raúl Alfonsín, hace un par de años atrás. Digo, Javier Milei hoy quiere conquistar a los radicales. Los radicales cuyo, obviamente, o cuya bandera, la de Raúl Ricardo Alfonsín, que ha sido el padre de la democracia, con el que ha vuelto a la democracia, el que enfrentó grandes poderes durante su gobierno, que le dijo en la cara a los del campo y fue silbado en la sociedad rural, bueno, muchas verdades, que son los que más quieren quedarse con el dinero. Javier Milei tuvo, hace un par de años atrás, una anécdota que contó en el canal de la ciudad, en el canal de Horacio Rodríguez Larreta, que ahora no quiere saber nada con Milei. Esto decía Javier Milei sobre la figura de Raúl Alfonsín. Mirá. Bueno, ¿cuál es la peor volucompra que hayas hecho en tu vida? Yo no sé si es una volucompra, pero sí fue muy divertida. A ver. Yo tenía, digamos, en un momento me compré un muñeco que se llama Slam Man. ¿Y eso? Que es una suerte de muñeco tipo maniquí que tiene en la zona, digamos, de los abdominales y luces en la cara. Y entonces vos boxeás con ese coso y le tenés que pegar donde está la para luz. Entrenar es eso. Claro, digamos, entonces lo boxeaba al muñeco ese y nada, y lo terminé rompiendo. O sea, pero es más, hasta le había puesto la careta de un expresidente y lo cagaba a trompadas. No, ¿de quién? Dale. De Raúl Ricardo Alfonsín, el fracasado hiperinflacionario Chascomús. No. Bueno, Javier Milei incluso creo que ayer o antes de ayer volvió a repetir, ¿no?, que para él el peor gobierno de la historia fue el de Raúl Alfonsín y que el mejor gobierno, por lo menos de los últimos 40 años, fue... O sea, dicen que el peor gobierno de la historia fue el de Alfonsín, obviando obviamente a la dictadura, y que el mejor gobierno de los últimos 40 años fue el de Carlos Menem, que vendió todo, privatizó todo. Yo siempre pongo un ejemplo, Silvana, que es justamente el de viajar en el Sarmiento a las 8 de la mañana y estar sentado.
en la década del 90. No sé si se acuerdan, no sé si tienen tanta memoria. Yo tengo 50 años, digamos, debe haber gente de mi edad o un poco más chica o un poco más grande que tiene que tener memoria de lo que fue el gobierno de Carlos Menem. No, hoy, pero incluso, sí. a ver, lo que pasa es que al principio el tema de las privatizaciones, capaz que si vos lo comparabas con que, bueno, no había líneas de teléfono, vos comprabas una casa o alquilabas una casa y si ya venía con teléfono Claro. era como un plus que tenía que ver con esto de, bueno, no, mirá, tiene línea telefónica, porque era una época donde, es cierto, no había muchas líneas telefónicas. También hay que decirlo, Sí, y esto sí. por ahí la mayoría de la gente lo desconoce, que no fue que tuvo que ver solamente con un tema de que a partir de la privatización los trabajadores empezaron a poner más líneas y entonces funcionó mejor porque era privado y antes no funcionaba de la misma manera porque era estatal. Tiene que ver con que también agarró un salto tecnológico que permitió eso. Es decir, antes era una tecnología analógica con determinadas características y determinadas limitaciones que a partir de los 90 y justamente coincidente con el cambio de las privatizaciones y demás, bueno, pasa a tener una tecnología digital, pasa a aparecer otro, digamos, hubo un gran salto tecnológico que fue lo que permitió también el soporte de mayores cantidades de líneas. Bueno, acordate que, no sé, cuando yo era chica, para hablar al exterior pasabas por operadora, para hablar a veces incluso de telediscado, digo, yo vivía en la costa y para hablar a Buenos Aires tampoco era que tenías un telediscado directo. Entonces, bueno, todo eso tiene que ver con el salto de tecnología que aprovechó y supo aprovechar Menem en los 90 con la privatización. Entonces parecía que algunas cosas a partir de las privatizaciones funcionaban mejor. En realidad, nada, aprovecharon eso y lo hubiese aprovechado Entel de la misma manera si hubiese seguido siendo Entel. Lo que también la gente no sabía es que esto es como que vos vendas, yo siempre pongo el ejemplo de lo mismo, ¿no? Digo, vos te falta plata, tenés tu propia casa, tenés tus muebles, tenés tus cosas y empezás a vender cosas. Bueno, durante un tiempo vas a poder vivir tranquilo porque te entra el flujo de dinero de las cosas que estás vendiendo. O vendiste algo que te lo pagan en cuotas y vos todos los meses recibís el pago de eso que vendiste, que te lo pagan en cuotas. Ahora en un momento te das vuelta y no tenés mesa, no tenés silla, no tenés cama, no tenés vaso, no tenés plato, no tenés nada porque vendiste todo y ya no tenés de dónde ir a buscar el dinero para sobrevivir. Y te quedaste sin cosas y te quedaste sin la posibilidad de que esas cosas te generen ingresos, aunque sea de manera productiva. Bueno, esto es lo que le pasó al país. Vos podés tener un ingreso de dólares que te permita sostener la economía del país durante X tiempo si empezás a vender todos los activos que tenés, si empezás a vender las empresas que tenés, si empezás a privatizar y a poner, descargar desde ese lugar el costo del sostenimiento del país. Ahora, después tampoco tenés con qué producir y tampoco tenés cómo poner en marcha lo que tenés que poner en marcha y te condiciona, bueno, ni hablar que muchos decíamos, genial el 1 a 1, porque nos parecía divino, porque no había inflación, porque la gente se compraba cosas importadas, viajaba al exterior, volvía con las manos llenas y acá empezaban a cerrar fábricas y no se veía porque también era una época donde no teníamos la globalización mediática que tenemos en este momento, la extensión, las redes sociales, que nos permitió quizás durante el gobierno de Mauricio Macri empezar a ver inmediatamente cuando cerraba una pyme, cuando una cooperativa se quedaba sin trabajo, cuando desaparecía una fuente laboral. Bueno, eso no sucedió en los 90, entonces muchos pensábamos, y me incluyo, que estábamos bien, cuando en realidad había un deterioro del tejido productivo que lo empezamos a ver después y que termina siendo el estallido del 2001. Es decir, de la Rúa paga los platos rotos por su incapacidad de salir del 1 a 1 o su negativa a salir del 1 a 1, por su incapacidad de poder plantear un gobierno distinto, por tener un carácter medio así también pusilánime, quedado. Bueno, le estalla en la cara lo que en realidad era una consecuencia del gobierno de Carlos Saúl Menem. No era una cuestión que tenía que ver intrínsecamente con su gobierno. Y lo que propone Milei son exactamente eso, es volver, bueno, lo dije el otro día, digo, él quiere una Argentina anterior a Irigoyen, es decir, anterior al voto universal, anterior a la presencia del Estado, anterior a los derechos laborales. Eso es lo que está proponiendo en este caso Milei, que por supuesto no es algo que le importe en lo más mínimo a Mauricio Macri, que está de acuerdo con un montón de esas cosas, porque lo único que ve Macri detrás de esto es la posibilidad de volver a hacer negocios para su sector financiero y económico. Es decir, acá no hay una cuestión
ideológica en términos políticos, hay una cuestión ideológica en términos económicos personales, tampoco económicos globales, ¿no? Claro. Ahí hay una versión, Silvana, de que en algunos minutos nada más, en 15 minutos, hablaría o habría conferencia de prensa de Gabriela Cerruti a las 11 de la mañana. Cosas raras. Hace desde las PASO que no hay conferencia de prensa con los periodistas, no se la ha visto en ningún medio tampoco a Gabriela Cerruti, y nos cuentan ahora... ¿Cómo? Yo iba a preguntar si seguía siendo la vocera, pero bueno. Bueno, qué sé yo. Sorprendente. Igual recordemos que la última vez que habló, la verdad que dijo algunas cosas que no eran muy convenientes para el candidato, y a partir de ahí... Las últimas 35 veces que habló Cerruti. Pero la última me parece que fue la peor, y fue cuando la mandaron a que deje de ser vocera. Por lo menos que deje de ser vocera. No me acuerdo qué dijo, si se acuerda. Sí, no me acuerdo exactamente cómo fue, pero tenía que ver con esto de acusar, de meterse en el tema de la corrida y salir a acusar ligeramente. Algo que tenía que ser una estrategia diferente, que después de hecho avanzó de esa manera. Recordemos que ayer, sin ir más lejos, seguían las detenciones, entonces me parece que Massa quería ir con más contundencia por otro lado, y ella salió incluso había tenido una declaración bastante desafortunada durante la PASO. O sea, ¿no? Sí, lo mejor que puede hacer la vocera si quiere ayudar al candidato es no ser vocera. Claro, es medio complicado. Óigame, ¿puedo hacer un repasito por Twitters? ¿Y me va contando? Tenemos ahí, Gastón, algo de lo que podemos estar leyendo, que ayer concretamente se pudo leer. Bueno, María Eugenia Vidal. Siempre trabajé por el PRO y por Juntos por el Cambio, porque creo que nuestros valores en nuestros equipos y en nuestros proyectos de país. Esta mañana decidimos en una reunión del PRO que cada dirigente se exprese libremente. No creo que lo que diga ningún político, incluyéndome, defina el voto de los argentinos. No hay libertad de acción para los ciudadanos porque ya somos libres. Cada uno decide y es responsable de su voto. Bueno, es larguísimo el tuit de María Eugenia Vidal, pero lo que dice es que ella tampoco se inclina por ningún lado. La cara de Vidal en el abrazo Macri-Bullrich, ¿qué sensación te dio a vos? No, fue tremenda. Fue la cara de... Yo creo que, intuyo que a Vidal se le cruzaron varias cosas en este momento, perdón, pero la voy a humanizar. Me parece que es inevitable que se le tiene que haber cruzado su propia sensación de derrota, ¿no? Hace 4 años, cuando ella pensó que renovaba como gobernadora en la provincia de Buenos Aires y se encontró con ese cachetazo tan grande, se me hace que en ese momento ella un poco también estaba pensando en eso y un poco estaba reviviendo eso, y su cara, lo que se notaba era una cara de mucha bronca, no bronca sea Patricia Bullrich, probablemente bronca sea Mauricio Macri, porque la cara, la mirada de costado un poco iba hacia ese lado, una cara con mucha bronca y mucho dolor. Yo creo que realmente ella la veía a Bullrich y pensaría de alguna manera, directa o indirectamente, en lo que vivió ella hace 4 años y en el dolor que debe haber sentido de pensarse que iba a ser reelecta y perder como perdió, porque recordemos que perdió por mucho con Axel Kicillof, que encima, ahora termina siendo reelecto también cómodamente. Y con un porcentaje impresionante, ¿no? Impresionante, un trabajo de Axel impresionante. Pero que también me parece que ahí ellos subestimaron algunas cosas, porque yo lo escuchaba hace 2 días, lo escuchaba el martes a la noche a López Murphy en una entrevista radial, y la verdad que a mí me sorprende, uno a veces dice, pero esta gente está en la primera línea del poder, ¿no? No estamos hablando de, que se entienda, no lo digo peyorativamente, pero no estamos hablando con dirigentes punteros de un barrio, que no es que estoy diciendo que no tengan capacidad, sino que quizás no tienen el mismo nivel de información que puede tener un dirigente de primera línea, que se codea con los de arriba, que sabe, que conoce el rum fuera de los medios, ¿no? Y López Murphy planteaba con absoluta sinceridad que él no entendía el voto de la ciudadanía en favor de Sergio Massa y no entendía el voto de la ciudadanía en favor de Axel Kicillof, y decía, porque este es el peor gobierno, también decía el peor gobierno de la historia. Es muy gracioso. Y hablaba de temas económicos, y yo decía,
Pero este hombre fue el que duró 15 días como ministro de Economía de un gobierno que se fue en helicóptero. Claro, y el que dijo 13% menos a la educación, el que avaló el 13% menos jubilado. El que recortó el 13% y se tuvo que ir por la puerta de atrás, pero además pocos días después se fue su gobierno por la puerta de atrás, se fue en helicóptero de la Rúa, ¿no? Recordemos que esa imagen que todos siempre decimos que es icónica, del helicóptero posándose en el techo de la Rosada, porque justamente hace muchísimos años que el helipuerto está al costado, pero se tuvo que posar en el techo de la Rosada con todo el riesgo que eso significaba para poder extraer al presidente en ese momento, Fernando de la Rúa, por el riesgo que significaba que caminara una cuadra o llevarlo en auto una cuadra hasta el helipuerto que está al costado. O sea, imagínate la situación que se vivía en ese momento en la calle. Digo, y este hombre fue el ministro de Economía de esos 15 días, durante 15 días, y se tuvo que ir, y después vino Caballo y terminó como terminó. Y además él decía, porque lo decía como muy compungido y sincero, ¿no? De decir, yo no entiendo cómo el caso de Insaurralde, y lo votan igual a Kicillof, porque a mí la gente me cuenta que en la provincia de Buenos Aires están mal, es decir, esta cuestión, y después hablaba de sus viajes al exterior, por Latinoamérica, además de decir, bueno, para mí, digo, lo que denota también es el desconocimiento que tienen, ¿no? Es decir, cruzan la General Paz cuando van a Ezeiza, después no saben lo que es la provincia de Buenos Aires, no tienen noción de la diferencia que ponderamos los bonaerenses, y acá ya hablo como ciudadana, digo, después de tener una gobernadora durante 4 años que cerró escuelas, Vidal fue la gobernadora que pasó a la historia, pasó a la historia por ser la única gobernadora de la provincia de Buenos Aires que cerró escuelas. Construyó unas poquitas y cerró escuelas que estaban en funcionamiento. Las cerró, porque dijo, no, bueno, hizo un Excel y dijo, me parece que acá van pocos chicos, entonces la cierro, y claro, no tenía en cuenta que esos pocos chicos, por ejemplo, eran chicos del Delta, claro, que para ir a la escuela que iban, navegaban 1 hora de ida, 1 hora de vuelta, y para ir a la otra que ella les propuso, que le parecía cerquita en un mapa visto en un escritorio, los chicos navegaban 3 horas de ida y 3 horas de vuelta, ¿no? Claro. Sí, tal cual. Bueno, esos detalles, ¿no? Lo mismo hizo con escuelas rurales, etcétera, etcétera. Detalles. Pero bueno, digo, teníamos una gobernadora que explotó una escuela, y uno dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver? No, sí tiene que ver, porque ella cuando asumió desarmó el área de infraestructura escolar, la sacó de ahí, la pasó a obras públicas, mezclaron todo, entonces todo era una voltereta burocrática tremenda para llegar a que alguien te arregle un caño en una escuela. Por eso cuando explota la escuela de Moreno y se empieza a hacer la revisión en todas las escuelas de la provincia, se encontraron que había muchísimas escuelas con problemas en la parte de gas y en la parte de electricidad, porque eran cosas que no habían tenido mantenimiento, tan simple como eso. O sea, vos podés construir tu casa, pero si no la mantenés, indefectiblemente en algún momento algo de eso va a fallar. Bueno, desde que ella había asumido no se había mantenido nunca más. Entonces, hablamos de esa gobernadora, hablamos de una gobernadora que no solo no construyó ni una sola salita nueva, sino que además había 4 grandes hospitales en la provincia de Buenos Aires a punto de ser inaugurados, habían quedado en un 90-95% según cada uno, de avance de obra con los elementos comprados. Por ejemplo, el de Ituzaingó, yo recuerdo haberlo visto antes del cambio de gobierno, haber entrado, haber visto cómo estaba el avance de obra, estaba en un 95% terminado, tenían ya los paneles, las camas, las cosas para los respiradores, los aires acondicionados, estaba todo para ser instalado. Cuando asume Vidal y dice, yo no voy a inaugurar un solo hospital más porque después hay que mantenerlo, no solo no lo inauguraron en los 4 años que ella estuvo, sino que además vaciaron y se llevaron todas las cosas que estaban adentro de esos hospitales listas para ser colocadas. Entonces, obviamente que comparativamente, cuando vos tenés una gestión que nosotros la vemos en el día a día en la provincia de Buenos Aires, que avanzó con obras, que avanzó con hospitales, que avanzó con escuelas, que se construyeron 150 escuelas, que se terminaron los hospitales, se construyeron otros nuevos, se dio respuesta desde el área de salud excelente, y hay que destacarlo, la gestión de Kreplak es maravillosa, sí, pero maravillosa. Se avanzó con educación, incluso en el área de salud, vinculado a la salud, se hizo un trabajo fantástico también a partir del área esta que maneja Carlos Bianco para acercar las universidades a los pueblos y a los distritos que no tienen
o que no tenían hasta ese momento ningún tipo de posibilidad de estudios terciarios o universitarios, las rutas que se terminaron. Bueno, digo, a ver, los bonaerenses vemos esto, mi querido López Murphy, no vemos el episodio de Insaurralde, que es condenable y que por mí que lo investiguen, repudiable, condenable, que lo investiguen, que le saquen hasta el último centavo mal habido. Y que vaya preso si tiene que ir preso, claro. Exactamente, él y toda su prole que haya convalidado eso, no estoy diciendo con esto, bueno, roban, pero hacen, no. El que roba, es que, digo, y también hay que reconocer algo, que quizás uno de los puntos flacos de la gestión Kicillof, heredada, también tiene que ver con el tema de la seguridad, ¿no? Digo, tampoco vamos a responsabilizar propiamente al gobernador cuando en los medios vos escuchás que dicen barbaridades, no, porque el gobernador está tomando mate y me acaban de matar a un padre que fue a comprar a una pollería, como pasó antes, digo. Pero ¿sabes qué, Pablo? Digo, también ahí hay que desmentir algo, digo, porque se ha hecho mucho marketing de la seguridad o de la inseguridad, y Vidal tiene como un discursito muy aprendido de no, porque yo hice tal cosa, tal otra, tal otra. Pero la verdad que cuando asumió Vidal, por ejemplo, una de las cosas que había hecho Scioli en la provincia de Buenos Aires era que la escuela de cadetes, que es la escuela donde se forman los policías, más allá de dejemos de lado los que comúnmente le decíamos los pitufos, que eran los de la policía local, que la idea originaria era que tuviesen otra función de cercanía en la calle y que después se termina desvirtuando porque Vidal los absorbe dentro de la estructura de la policía bonaerense. Pero más allá de esa, digo, durante la gestión de Scioli lo que se había logrado era que la formación de los efectivos de la policía bonaerense, de los que iban a integrar la fuerza de la policía bonaerense, en vez de estar centralizada en la escuela Juan Bucetich, la clásica y tradicional de La Plata, tuviese como algunas sedes a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires, y esto permitiese que aquellos chicos y chicas que tenían vocación de servicio, que tenían ganas de ser policía porque les parecía una salida laboral, no importa lo que fuese, aquellos que querían ser policías pudiesen serlo en cercanía a sus hogares y que no fuese un impedimento esto de pensar que se tenían que trasladar a La Plata. Y habían aumentado considerablemente el número de aspirantes a ser policía en la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso también desaparece durante la gestión de Vidal, porque vuelve a cerrar esas escuelas descentralizadas y deja solamente la Bucetich, y se recibieron muchos menos policías en la gestión de Vidal que en la gestión de Scioli. Se cuadriplicó esa cantidad de efectivos policiales durante la gestión de Axel Kicillof. Bernie presentó un plan muy ambicioso en ese sentido, donde amplió muchísimo la cantidad de efectivos policiales en la provincia de Buenos Aires y donde amplió todo lo que tenía que ver también con los móviles, que mal o bien uno lo ve en la calle y se da cuenta la diferencia de los móviles rotos, desarmados, pegados con la gotita y atados con alambre. Sí, antes los que empiezan a ver ahora, ¿no? Lo que también me parece, digo, es que a partir de esta famosa frase o mal frase de Aníbal Fernández en algún punto, la sensación de inseguridad que nos instalaron desde los medios de comunicación, y yo me hago cargo, digo, la sensación de inseguridad, el uso de las camaritas, que parece que todo el mundo tiene camaritas, entonces en todos lados, en cada cuadra, en cada barrio, en cada región de la provincia de Buenos Aires hay un hecho de inseguridad, cosa que también debo decir, es mentira, no es mentira. Bueno. Tampoco se pudo manejar informativamente o desde la comunicación del gobierno, en este caso de la provincia, desinflar un poco esa sensación que muchos bonaerenses tienen, Silvana. Pero lo que pasa es que también hay digo, yo tengo un problema con eso, ¿no? Yo creo que la comunicación de este gobierno ha sido mala, muy mala, a nivel nacional y a nivel provincial también. A mí me parece fantástico que el gobernador tenga una cuestión de cercanía como tiene con los distritos, que ha caminado 2-3 veces, cada uno de los distritos ha dado 2-3 vueltas a la provincia de Buenos Aires, y eso es real y lo ha hecho de manera sencilla y ha estado en cuanta oportunidad se presentó para estar y no tiene problema de acercarse a la gente. Y me parece que está bien, pero uno no puede dejar de informar por otras vías las cosas que se hacen. Y lo veo con algunas cuestiones de obras de la gestión nacional, que la realidad la mayoría de la gente las desconoce. ¿Y por qué las desconoce? Porque los medios tampoco dan lugar a las noticias en positivo, ¿no? Hay como una idea de, no, bueno, yo
si voy a subir una noticia del gobierno, no tiene que ver o con algo como esto que está pasando, Sí. con un anuncio importante, que bueno, obviamente no pueden quedarse fuera del anuncio, Obvio. o para pegar, porque no, las noticias en positivo se generó como una idea errónea o fogoneada por los intereses económicos de algunos medios, de que esas noticias en positivo son propaganda, y si es propaganda, tienen que pagarme para que yo diga eso. Y la verdad que eso terminó dejando fuera de la agenda un montón de cosas que se hacen y que se hacen bien dentro de, pero sea cual sea el gobierno. Acá no estoy haciendo una distinción solamente de que si es el gobierno peronista o el gobierno radical, digo, hay una idea instalada en los medios de que si yo voy a poner que tal funcionario presentó tal cosa y está bueno eso que presentó o eso que hizo, bueno, pero si esa noticia es favorable a ese funcionario, entonces es publicidad. Y como tal, quiero cobrarla. Y si no la cobro, no la cuento. Y la verdad que nos deja fuera de información muchas cosas de agenda que son importantes y no se comunican. No se comunican, digo, en algunos casos porque está muy mal comunicado desde los gobiernos, porque incluso podrían usar las redes sociales. Digo, hoy ya todo el mundo, la verdad que si vos no querés comunicarlo como canal, bueno, jorobate, te paso por arriba con una topadora como con la red social y te llego a todos lados igual, pero está muy mal manejado el tema de las redes sociales desde ese lugar. Y la realidad es que, bueno, los medios, muchos medios se han convertido en eso. Es decir, si yo cuento que hizo algo bueno, no, estoy haciéndole publicidad. Entonces, que me pague la publicidad, que me pague la pauta. Y no es así, porque hay cosas que tienen que ser. A ver, si alguien inaugura una escuela, si alguien inaugura un hospital, si alguien presenta un plan de seguridad que no sé, que duplica policías, que hace algo que está bueno, sea del color que sea, los medios tendríamos que volver a nuestro origen de periodistas y decir, esto sucedió, porque es información. Es información, digo, lo que pasa es que los medios han abandonado la idea de una agenda informativa, o sea, es una agenda de opinión donde si hace tal cosa, entonces sí, si no hace tal otra, entonces no. Y me parece que ahí se pierde también mucho de lo que tiene que ver con la comunicación. En algún momento habrá que hacer un replanteo o no, o habrá que inventar nuevas maneras de comunicar y de llegar a la gente. Será un desafío de las áreas de comunicación públicas, oficiales, de ver, bueno, cómo llegás a través de las herramientas que tenés. Claro. Tenía un montón de tweets, Silvana, pero vamos a estar complicado. Escúcheme, nada, me quedaron 10 millones de cosas en el tintero, así que yo le ofrezco, no mañana es viernes, mañana vamos a tener un día pre-fin de semana, pero la semana que viene seguramente la voy a volver a estar llamando. No la quiero robar más tiempo porque usted está ocupada, tiene su también de trabajo personal. Va a haber movimientos en estos días también, hay que esperar que decante y ver cómo exactamente, se va así que todo. la comprometo la semana que viene. Ningún problema. ¿Le parece? Ahí estaremos. Le mando un beso grande, Varela, gracias. Chau, chau. Que ande muy bueno, siempre tan clara, tan precisa. La posibilidad de repensar desde otro lado lo que pasa siempre está buenísimo y por eso siempre la tenemos, para mí, sin ninguna duda, la mejor columnista en análisis político, más allá de una excelente periodista y una gran amiga, a Silvana Varela.